Bueno, acá vamos a hacer un estudio de unas funciones, cómo se comportan. ¿Sí? Vamos a leerla como leeríamos música. A mí me dan esta función f de x y me dicen que esta función es la raíz cuadrada de x. Como nosotros sabemos, la raíz cuadrada de x puede tomar solamente valores mayores o iguales a cero. Es decir, su dominio es desde el cero al más infinito. Su curva siempre es esto, es una curva que es creciente en todo su dominio. Esa es su curva, así como está esta curva verde, esa es su curva. Siempre que encontremos una raíz, su curva va a ser esto. Si yo estoy graficando una raíz cuadrada, no me puede quedar esto, no me puede quedar esto, no me puede quedar esto. Esas son otras funciones. Siempre me tiene que quedar esto que estoy mostrando acá, ¿sí? Esa es su curva. Muy bien. Si a mí ahora me dicen, mire, ¿me podrás ver la raíz cuadrada de menos x? Cuando el argumento que tenemos dentro de la raíz se niega, la función inmediatamente se refleja sobre el eje y. Es decir, la función menos hace esto, que es la que está acá abajo, hecha, ¿sí? Esa es la función cuando uno niega esa expresión. Si uno de eso no se acordara qué es lo que pasaba cuando veíamos eso, hace una tabla de valores, dicen cero me da cero, 1 y la raíz cuadrada de uno es uno y la raíz cuadrada de 4 es 2. Listo, marco estos puntos, el cero cero, el uno uno y el 4 2. Y con eso me queda esa curva. Acá haría lo mismo, le doy el cero y luego cuando le doy el cero acá, cero por menos uno es cero. ¿Sí? Raíz cuadrada de cero es cero. Le doy el menos uno porque en esta inecuación, cuando la vamos a resolver, son los x mayores o iguales a cero. Pasamos esta x hacia acá y me queda lo x menor o igual a cero, que es el dominio de esta función. En cero me da cero, en menos uno me da uno, porque cuando traigo el menos uno acá, menos uno con menos, me da más, y raíz cuadrada de uno es uno. Bien, le doy el menos 4 y cuando le doy al menos 4 por menos uno es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2 y acá me queda este 2. Bien, en cualquiera de estos dos casos la imagen podemos notar que es desde el cero al más infinito. Del cero hacia el más infinito es la imagen. Y acá lo mismo, la imagen es de cero al más infinito, no ha cambiado eso. La imagen, ¿sí? Va a ir desde el cero también al más infinito. Cerrado porque lo puede tomar acá, ¿sí? Bien, bueno, acá también en Chile esto lo escriben, el intervalo abierto lo escriben así con un corchete pero abierto, ¿sí? Esto y esto es lo mismo. Muy bien, entonces cuando se niega la variable, se produce una reflexión. La curva va a mirar para el otro lado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Fijémonos en la logarítmica. En la logarítmica le ocurre lo mismo. Una función logarítmica tiene esta forma. Esta función es una curva parecida, pero esta no toca el cero. El dominio son los x mayores que cero porque el logaritmo es cero, no está definido. Y si a mí me dijeran ahora, ¿me podrá graficar la función logaritmo de menos x? La logaritmo de menos x va a ser una reflexión sobre el eje y, se va a reflejar sobre el eje y. En esta función, el dominio, acá va a ir abierto, ¿sí? Va a ser desde el cero al más infinito, y la imagen de esto sí es todos los reales, porque esto viene desde el menos infinito tomando valores hacia el más infinito. Esto se mide en el eje Y. La imagen o recorrido también, ¿sí? Es lo mismo. Imagen y recorrido, ¿sí? Es lo mismo. Recorrido. Muy bien. Luego, si nosotros negamos la función, esto para todas las funciones va a ocurrir, si nosotros negamos una función, se va a producir una reflexión sobre el eje X ahora. ¿Ve? Estos valores, yo voy a darle raíz 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. Le voy a dar el 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por menos 1 me da menos 1. Le voy a dar el 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por menos 1, menos 2. Es decir, la imagen, acá el dominio va a ser los x mayores que 0, pero la imagen o recorrido van a ser los x menores o iguales que 0 en este caso, ¿sí? O se puede escribir intervalo cerrado, desde el cero al menos infinito también se puede escribir.
Ese sería el recorrido, la imagen de la función cuando la niego. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir a hacer otras modificaciones en la gráfica, a ver qué es lo que ocurre, cómo se comportan. Bueno, ahora vamos a analizar, nosotros cuando tenemos una función la graficamos sobre un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? La graficamos sobre un sistema de ejes cartesianos. Estos ejes cartesianos son el eje X y el eje Y. Es decir, cuando en las funciones se producen desplazamientos, esos desplazamientos lo que hacen es generar asíntotas, ¿sí? Generar estas, en algunos casos son asíntotas y en otras son desplazamientos, dependiendo de la función. Para nosotros ahora van a ser todos desplazamientos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo, por ejemplo, acá como pueden observar, tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, justo puse lo mismo, no quiero poner lo mismo, voy a poner en uno, le voy a poner 4 para que se note la diferencia. Quiero mostrar esto, miren. A esto le voy a poner 4. Bien. Hagan de cuenta ahora, nosotros habíamos visto recién una función raíz de x, la función f de x, igual a raíz de x, y ahora yo voy a graficar la función f de x igual a x menos 3 y más 4. Y yo les digo, miren, con lo que les mostré recién, ustedes deberían poder graficar esta función. ¿Y qué cambia con lo que, si ustedes hicieran una tabla de valores acá, y a esto le sacaron el dominio y todo correctamente, rápidamente podrían graficar la misma función que hicimos recién. Es decir, esa función que recién hicimos y que hacía esta curva así, va a ser la misma función que van a traer y ahora la van a poner acá, la función. La función van a ser desde ahí su función. ¿Eh? ¿Y cómo podemos saber eso tan rápidamente, profe? Porque en realidad acá lo que te está diciendo esto, cuando esto es x menos, es porque esto se desplaza a la derecha. Ese menos 3, esto se desplaza 3 unidades a la derecha. ¿Y quién se desplaza? El eje Y es el que se desplaza. Por lo tanto, este es un nuevo eje Y ahora. Ah, y ahora, ¿y este más 4, profe? 1, 2, es que esto sube 4 unidades y está marcado acá en este 4 unidades. Ah, ¿y eso qué es? Y eso es como si fuera tu nuevo eje X. Entonces ahora, si nosotros nos olvidáramos de esto, estas son las coordenadas X e Y que estábamos haciendo recién. Y este sería el 0, 0, este sería el 1, 1, 2, 3, 4, y este sería el 4, 2. Porque eso no va a cambiar, eso no cambia. Esto, las funciones se pueden reflejar sobre un eje Y, cuando negamos la variable, sobre el eje X, cuando negamos la función, o también estas funciones se pueden distorsionar, porque eso ya es cuando esta variable está multiplicada por un número. Porque cuando ustedes veían funciones cuadráticas, ustedes y igual a x cuadrado, esta función va a ser una cosa así, pero si ustedes tienen 5x cuadrado, esa función lógicamente va a crecer más rápidamente, porque cuando la x valga 2, acá vale 4, pero acá vale 20, porque se quintuplica el valor, ¿no? Y lo mismo sería, pero en diferencia, es que si esto fuera un quinto, esto es una quinta parte de lo que era la otra, por lo tanto acá se ensancha la función. ¿Ve? Si el coeficiente es menor que 1, la función se va a ensanchar. Y si el coeficiente es mayor que 1, iba a crecer más rápidamente. Si a mí me dice, mire, me podrá hacer la raíz de 5x, lógicamente la función ya no va a ser como era esta que hacía así, sino que va a ser así. Va a crecer más rápidamente, porque cuando esto valga 4, esto vale 20, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 20 va a ser un número 8 por 8, 16, 8 por 8, 64, perdón, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 4,5. Ve, acá era 2 recién cuando era 4. Ahora esto va a crecer casi el doble y así sucesivamente.
Entonces, eso es lo que hay que comprender en las funciones para poder graficarlas rápidamente. Para eso vamos a hacer un pequeño compacto acá, en donde vamos a determinar estas situaciones que les esbocé acá rápidamente. Entonces, para que tengamos algo en general, cuando nosotros una función está con un menos la x, la función siempre se va a desplazar a la derecha, el eje x, es decir, el eje y sobre el eje x, ¿ve? La función se desplaza para acá. Cuando esa x está acompañado con un más, la función se desplaza hacia la izquierda. Cuando este término está fuera de la función y es positivo, es porque la función se desplaza hacia arriba. Y cuando ese término es negativo, la función se desplaza hacia abajo. Es decir, que yo sabiendo esto y sabiendo también lo del menos y todo eso, yo puedo hacer una función en 32 segundos, mientras que otras personas la pueden llegar a hacer en 20 minutos. ¿Tanto es? Veamos, probemos. Vamos a probar eso, si efectivamente esto lo hemos entendido. Vamos a ver si efectivamente es así. Vamos a buscar la función. Vamos a hacer lo mismo y de una manera rápida. Bueno, a nosotros nos piden encontrar una inversa de esta función. Nosotros para encontrar una inversa, una forma de encontrar una inversa analíticamente es a esta f de x la voy a escribir como y, a esta expresión la voy a escribir igual, y lo que voy a hacer, una manera práctica de hacer esto es despejar la x, y luego cuando uno tiene despejada la x, cambia la x por la y le queda una función inversa en función de x. También lo podemos hacer al principio. Yo voy a hacer acá, voy a cambiar la x por la y voy a despejar la nueva y. Cosa que cuando ya queda despejada ya es la función inversa. Entonces digo a la y le llamo x, a la x le llamo y. Y ahora voy a despejar esta y. Lo primero que voy a hacer para despejar la y, como tengo todo este término que está restando, lo voy a pasar a sumar al otro miembro. Este 2 quedó acá y esta x va a pasar a restar a este miembro. Así que pasé sumando esto para acá, el 2 claro, el 2 quedó donde estaba y pasó restando la x. Y ahora lo que voy a hacer, voy a elevar al cuadrado ambos miembros para despejar esa raíz. Elevo al cuadrado a ambos miembros, elevo al cuadrado a ambos miembros. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Esto acá yo lo podría dejar como valor absoluto o directamente cuando yo sé que estos son positivos, este cuadrado y esta raíz desaparecen y esto me queda x sin las barras de valor absoluto. Como nosotros las raíces solamente pueden tomar valores positivos, a nosotros nos dijeron que, mire, cuando a usted le aparezca una expresión, ¿sí?, de raíz cuadrada, eso solamente es válido para los x mayor o igual a 0. Entonces yo por eso voy a tomar solamente la expresión positiva, es decir, no voy a poner en barra de valor absoluto, directamente voy a decir que esto me queda menos y más 3 igual a 2 menos x al cuadrado. Es decir, estoy tomando la expresión positiva nomás del valor absoluto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, y ahora lo que voy a hacer, esta y que está restando la voy a pasar a sumar a este lado. Porque como es la y la que quiero despejar, voy a dejar este 3 y voy a pasar a restar este 2 menos x al cuadrado. Una vez que hago eso, es decir, acá lo que estoy haciendo es despejando la y, yo ya tengo acá mi expresión. Esta y es igual a 3 menos 2 menos x al cuadrado. Bueno, acá hay que tener cuidado con esto, porque estas cuadráticas hay que restringirlas igual, hay que restringir su dominio para que sean una función inversa.
Si nosotros hiciéramos esta cuadrática, viniéramos a este gráfico y tuviéramos que hacer esta función cuadrática, nuestra función cuadrática nos está diciendo que está 3 unidades hacia arriba desplazada. Vamos a unir acá 3 unidades hacia arriba desplazada. Luego en 2 se haría 0 porque 2 menos 2 es 0, así que está 2 para acá. Es decir, su vértice está acá, de esa cuadrática. Está en 2, 3 su vértice. Y esto es negativo, ¿no? Así que esto tendría que tener las ramas hacia abajo. Es decir, yo le podría dar unos valores, diría, cuando la x valga 0, ¿cuánto vale la y? Y cuando la x valga 0, la y va a valer 2 menos 0 es 2, 2 al cuadrado es 4. Y 3 menos 4 vale menos 1. Así que esto vale menos 1. Va a pasar por ahí cuando valga 0. Y cuando valga 1, y 2 menos 1 es 1, y 1 al cuadrado es 1, y 3 menos 1 es 2. Así que en 1 vale 2. Así que esta expresión haría así para abajo, y por lo tanto, como es simétrica, tiene que dar lo mismo para acá. 1, 2, 1, 2, esto sería para acá. Es decir, eso me quedaría una situación así. Ahora vamos a revisar esto. Bueno, nosotros acá tenemos que restringir el dominio, decíamos, ¿sí? Para que esta función sea inversa. Siempre una raíz y una cuadrática, uno tiene que restringir. Si yo tuviera una cuadrática que es x cuadrado, su inversa va a ser una función raíz de x. Entonces, cuando yo después tenga que dar el dominio de la inversa, tendré que restringirla. También puede ser al contrario. Me pueden dar esta cuadrática a mí y me pueden decir que encuentre una inversa. Entonces voy a llegar a una raíz, pero voy a tener que restringir el dominio, ¿sí? Voy a decir, bueno, la función es este dominio y para esta restricción, que está como acá rojo, esta es su inversa. Acá yo cambié la X por la Y inmediatamente y despejé la Y. Podría haber despejado la X y los pasos eran exactamente los mismos y llegaba a esto que está acá abajo. Y igual a 3 menos 2 menos Y al cuadrado igual a X. Siempre que uno va a escribir la función, la tiene que dejar en función de X. Por eso que después uno pone f a la menos 1 de X igual a 3 menos 2 menos X al cuadrado, ya con X acá. Gráficamente yo esta cuadrática la hice como hacía cuadrática. Subimos 3, estaba desplazada, donde se hacía 0 este paréntesis en 2, entonces el vértice está justo acá en 2, 3. ¿Ve? El dominio va a ser desde el menos infinito al 2 y el recorrido va a ser desde el menos infinito al 3. Eso es de la inversa. Eso es fundamental para estas expresiones inversas. Muy bien. Muchas gracias. Y algo, perdón, que quería mostrarle que es rápido. Cuando uno tiene una función, yo por ejemplo tengo esta función que era mi función f de x, que es la que ellos me dieron, que era esta, ¿no? 2 menos raíz cuadrada de menos x más 3. Bueno, si ustedes en la función original le dan un valor, por ejemplo, acá le podríamos dar un valor para que nos dé exacto, le podríamos dar el 1. Si ustedes calculan f en 1, observen lo que ocurre. Si yo hago f en 1, esto me da menos 1. No, en 1 no me va a dar. Le voy a dar en menos 1, cosa que me quede menos por menos más. 1 por 1 me da 1 más 3, 4, exacto. Así que le voy a dar en menos 1. Le voy a dar en menos 1. Entonces, menos por menos me queda más. 3 más 1 me da 4. Así que esto me va a dar raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Y 2 menos 2 es 0. Eso significa que si yo reemplazo f en menos 1, esto me da 0. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos lo contrario, por eso se llama función inversa, si nosotros en esta inversa a la inversa le reemplazamos el 0, nos debería dar como resultado el menos 1, porque es el proceso contrario. Veamos si efectivamente es así.
Pongo el 3 menos 2 menos, le reemplazo el 0 al cuadrado y hago estos cálculos. 3 menos 2 menos 0 me da 2 al cuadrado. 3 y 2 al cuadrado es 4. Y 3 menos 4 me da menos 1. Es decir, que f a la menos 1 en 0 me da menos 1. Entonces esto está perfecto. Esa es una manera de verificar si tu función inversa está bien. Le das un valor de entrada a la f y el valor de salida que te dé, dáselo a la inversa y te tiene que dar el valor de salida que te había dado a la entrada de la otra. ¿Se nota eso? Sí. Muy bien, perfecto.